¿Sabías que antes del diluvio las personas vivían cientos de años? Algunos llegaron a vivir casi 1000 años. Pero, ¿cuál era el motivo de su longevidad? Bienvenidos al canal La Biblia. En la Biblia encontramos muchos relatos de personas que vivieron cientos de años, algunos llegando a casi 1000 años. Sin embargo, la Biblia no aclara qué hacía que las personas vivieran tanto tiempo, pero existen algunas teorías que buscan responder a esta pregunta. La primera hipótesis sugiere que el tiempo se contaba de manera diferente a como lo hacemos hoy en día, con el año teniendo 30 días. De esta manera, Adán habría tenido 77 años en lugar de 930 años cuando murió. Esto significaría que habría engendrado a Sete a los 11 años de edad, y que Enoque habría engendrado a Matusalén a los 5 años de edad, lo cual no tiene sentido. Además, hay registros antiguos de civilizaciones, como los sumerios, que describen a sus reyes viviendo cientos de años, lo cual coincide con la reducción de la longevidad entre los seres humanos, a medida que el tiempo avanzaba. La segunda hipótesis se refiere a las condiciones climáticas de la Tierra. Esta teoría sugiere que el clima antes del diluvio hacía que las personas vivieran más tiempo, principalmente debido a la menor presencia de enfermedades. Después del diluvio, el clima cambió y las personas comenzaron a vivir cada vez menos tiempo. Por otro lado, la tercera hipótesis sugiere que la longevidad de las personas era un propósito de Dios para preservar el conocimiento sobre él. Como no existía la escritura, las tradiciones se transmitían oralmente durante mucho tiempo. De hecho, las condiciones de vida en ese tiempo eran diferentes, y Dios tenía un propósito especial para que vivieran más tiempo. La vida más larga en la tierra contribuyó a que la humanidad tuviera más tiempo y medio para establecerse, reproducirse y ser testigos de la creación, del pecado, de la gracia y del juicio de Dios, y también transmitir estas enseñanzas a las generaciones siguientes. Pero sea cual sea la teoría que represente más la verdad, el hecho es que muchas personas vivieron siglos. A continuación, hablaremos de las 10 personas que vivieron más tiempo en la Biblia. Comenzaremos con el hombre que vivió más tiempo. Su nombre era Matusalén. Matusalén alcanzó la increíble edad de 979 años. Él era hijo de Enoque, aquel que caminó con Dios y fue arrebatado sin experimentar la muerte. Matusalén fue un hombre fiel a Dios y murió en el año del diluvio. El segundo hombre que vivió más tiempo en la Biblia fue Jared. Jared vivió 972 años. Era padre de Enoque y bisabuelo de Noé. También fue un hombre temeroso de Dios y engendró muchos hijos y hijas. El tercer hombre que vivió más tiempo en la Biblia fue Noé. Noé vivió 950 años. Él fue elegido por Dios para preservar la vida en la tierra durante el diluvio. El cuarto hombre que vivió más tiempo en la Biblia fue Adán. Él vivió 930 años. Él fue el primer hombre creado por Dios a su imagen y semejanza. Él recibió dominio sobre toda la creación y la responsabilidad de cuidar del jardín del Edén. Sin embargo, desobedeció a Dios al comer del fruto prohibido y fue expulsado del paraíso. Él, junto con Eva, engendró muchos hijos y hijas, entre ellos Caín, Abel y Set. El quinto hombre que vivió más tiempo en la Biblia fue Set. Vivió 912 años. Él fue el tercer hijo de Adán y Eva y nació después de la muerte de Abel. Él fue el padre de la linaje piedosa de los hijos de Dios. El sexto hombre que vivió más tiempo en la Biblia fue Cainán. Cainán vivió 910 años. Era hijo de Enós y nieto de Set. El séptimo hombre que vivió más tiempo en la Biblia fue Enós. Enós vivió 905 años. Él era hijo de Set y nieto de Adán. Fue en su tiempo que se comenzó a invocar el nombre del Señor. El octavo hombre que vivió más tiempo en la Biblia fue Mahalalel, que vivió 895 años. Él era hijo de Cainán y nieto de Enós. El noveno hombre que vivió más tiempo en la Biblia fue Lamec. Lamec vivió 777 años. Era hijo de Matusalén
y padre de Noé. Él profetizó sobre su hijo, diciendo que traería alivio a la tierra maldita por el pecado. El 10º hombre que vivió más tiempo en la Biblia fue Sem. Sem vivió 600 años. Él era hijo de Noé y hermano de Jafet y Can. Fue el padre de los pueblos semitas, incluyendo a los hebreos. Estos fueron los 10 hombres que vivieron más tiempo en la Biblia. Si tienes alguna historia que te gustaría conocer, déjala en los comentarios y comparte este video con tus amigos.